Buenos días, jóvenes. Continuando con nuestras clases virtuales en el curso de lenguaje, hoy día vamos a ver o vamos a hablar acerca de la fonología y la fonética y todo lo concerniente al sonido y a la producción del sonido, ¿no? Entonces, vamos a iniciar describiendo qué es la fonética. La fonética no es más que un estudio del sonido desde el punto de vista articulatorio, ¿no? Además es el sonido acústico, el sonido auditivo del mismo lenguaje que nosotros empleamos. Este está relacionado con el habla, ¿sí? Básicamente tiene que ver el sonido, pero en función de los órganos, de nuestros órganos articulatorios. O sea, cuando va a salir un sonido, cuando vamos a hablar, estamos experimentando el contacto de todos nuestros órganos. Se pone en manifiesto nuestros órganos, desde los pulmones hasta nuestra lengua. El sonido, o sea, T, en otras palabras, vemos que es oclusivo, o sea, corta el paso del aire, ¿no? Es dental. ¿Por qué? Porque una parte de nuestra lengua está en contacto con los dientes y es sorda porque no vibran nuestras cuerdas vocales, ¿no? Esa es la característica en este caso, de la fonética. La unidad mínima es el fono. El fono en este caso dice que primera característica del fono, la materialización de un fonema, o sea, la expresión, pues, es más concreto, ¿sí? Otra característica se da en el nivel del habla. Hay que acordarnos que el lenguaje tiene dos planos, uno es la lengua y otro es el habla. Entonces el fono se da en ese plano, en el habla. Otros son ilimitados, ya que es una expresión. Entonces nosotros combinamos sonidos, o sea, con un signo. El signo puede ser, digamos, la P. Pues imagínate cuántas combinaciones podemos hacer con esa P, tanto con vocales como consonantes. Por eso son ilimitados. Y otros se representan entre corchetes. Siempre todos los fonos van a ir entre corchetes, no entre barras, siempre entre corchetes. Por otro lado, la fonología ya estudia los sonidos desde el punto de vista de su función, ¿sí? Es decir, cómo funciona cada sonido en nuestra expresión, pues. ¿Qué significa ello? Que tiene un papel distintivo. Miremos el ejemplo, ¿no? En ese ejemplo basta un solo signo y ya es distinto uno del otro, ¿sí? En el caso de pata con bata, hay una diferencia por el sonido, ¿ya? Entonces, su mínima unidad es el fonema, que es el tipo ideal del sonido, ya que es abstracto. ¿Y por qué es abstracto? Porque, digamos, todavía está en ese proceso de pensamiento, todavía no se ha concretizado, no se ha expresado. Por ende, está en el nivel de la lengua, ya que acordémonos, la lengua es un signo abstracto, son signos abstractos que están en nuestro pensamiento. Son limitados porque son 24. 19 consonánticos y 5 vocálicos. ¿Sí? Y siempre se va a representar entre barras, no nos olvidemos, siempre se representa entre barras. Eso es por un lado la característica de la fonética y la fonología con sus unidades mínimas. Por otra parte tenemos los grafemas. Ya los grafemas, en otras palabras, son las letras, pues, las letras que nosotros conocemos de nuestro alfabeto, la combinación de estas que forman sílabas y a su vez palabras. Esos son los grafemas. Entonces, siempre va a haber una relación entre lo que son fonemas, fonos con los grafemas, ¿sí? Vamos a ver posteriormente esa característica o la conversión, pues la representación de fonema a grafema. Vamos a ver qué clase de fonemas hay. Hay dos clases, los fonemas suprasegmentales y los fonemas segmentales. Los fonemas suprasegmentales generalmente tiene que ver con la entonación, con la acentuación, pues, ¿no? O sea, cada sonido siempre se va a diferenciar por la acentuación, por la intensidad que uno le va a poner en cada combinación. Por ejemplo, no es lo mismo decir secretaria con secretaría. ¿Se dan cuenta la diferencia entre uno y otro? Entonces, eso es lo que marca la diferencia en los fonemas suprasegmentales. En cambio, los fonemas segmentales
¿ya? Ahí básicamente nos habla de vocales y consonantes. Cada una tiene características. Las vocales, por ejemplo, son independientes, mientras que las consonantes son dependientes. No es decir, yo puedo decir solo A, E, mientras que una consonante, por decir la F, no tiene un sonido básicamente adecuado. Pero para que tenga ese sonido adecuado necesitamos de una vocal. Ya no digo F, sino combino con la vocal A y ya diría Fa. ¿Se dan cuenta? Otro, las vocales no hay obstrucción de la salida del aire pulmonar. Todo es corrido. Si no, pronuncialo y te darás cuenta. En cambio, en las consonantes generalmente sí hay obstrucciones. En este caso, por eso que hay una clasificación según el modo de articulación. Por ejemplo, oclusivas hay un alto. Si tú dices el grafema P, pero dilo en fonema juntas primero tu labio y luego sale el sonido P. ¿Te das cuenta? En las vocales no se da eso. Todas son sonoras. ¿Qué significa sonora? Que vibran nuestras cuerdas vocales. En cambio, en las consonantes, algunas pueden vibrar, otras no pueden vibrar. Después vamos a ver en la clasificación de consonantes esas diferencias, pues, ¿no? En las vocales constituye el núcleo silábico. Nuestra lengua española está, digamos, caracterizada por la combinación de lo que son consonantes con vocales. Y en este caso, siempre van a haber dentro de cada sílaba un núcleo, y ese núcleo son las vocales. Porque no puede ser una consonante, porque cuando había unión de consonantes que fueran una sílaba, no hay ninguna en la vida, ¿verdad? Por ende que las vocales forman siempre el núcleo silábico. En cambio, las consonantes no constituyen ningún núcleo silábico. Sí puede constituir margen silábico, pero no núcleo silábico. Entonces, ese es por un lado de las características también de la clase de fonemas. Ahora lo que vamos son las clases de consonantes, lo que yo les estaba diciendo, y estas clases de consonantes se va a dar en función de diversas características al momento que uno va pronunciando. La clasificación es según el punto o zona de articulación. Tenemos las bilabiales, ¿no? Donde los labios se tocan, se juntan. Ahí tenemos, lo voy a decir en grafema para que se pueda entender. Tenemos la P, la B, la M. Labiodental, donde se van a unir nuestros labios, ¿no? Con nuestros dientes. La F. Espero que el momento que en este caso estoy explicando, mencionando estos fonemas según el punto de zona de articulación, tú también lo digas, lo menciones, ¿no? La idea es que tú experimentes esa sensación de lo que está aquí explicándose, ¿sí? Los dentales, la lengua está detrás de los dientes, la T y la D. Acentúa, ponle fuerza, ¿no? Exagera para que se sienta lo que dice ahí, esa definición. Interdental. Esa teta, ¿no? Hablando en términos matemáticos, equivale a z. Si su representación es la teta, pues. Los alveolares, la lengua sobre la raíz de dientes superiores, ¿no? Nuestra lengüita. Ahí tenemos la S, la L, la R, la R y la N. Ya después hay unos fonemas que de repente desconoces. Ya posteriormente en la conversión a grafema y lo vas a identificar mucho más rápido. Los palatales tenemos la lengua y el paladar. La Ch, la Y, la Ñ y la doble L. Los velares, la lengua y el velo del paladar. La K, la X y la G. Eso es según el punto o zona de articulación. La clasificación es según el modo de articulación. Ahí tenemos las oclusivas, ¿no? Hay que aclarar que uno es según el punto donde se da y otro es la forma, según el modo, pues, cómo lo vamos articulando. En las oclusivas hay un cierre total del aire, ¿no? O también momentáneo. Ahí tenemos la P, la B, la T, la D, la K y la G. En las fricativas el aire pasa rozando un estrechamiento, o sea, cuando vamos a mencionarlo se estrecha el aire y generalmente pasa, ¿no? Y tenemos la F, la Z, la S, la X. En las africadas se va a producir una oclusión para luego una fricación, o sea, es la combinación de oclusivas con fricativas. Tenemos la H. En las laterales el aire pasa por los bordes, ¿no? De nuestra boquita, o sea, por los cachetitos que uno le dice. La L y doble L. Los vibrantes en este caso ya, obviamente, pasa el aire, pero vibra, ¿no? La punta de la lengua va a vibrar. En la R y la R. Y bueno, esa es una parte, ese es
en este caso lo que tiene que ver con el modo de articulación. Luego tenemos otra clasificación de en este caso según las cuerdas vocales. Esto tiene que ver si vibran nuestras cuerdas vocales o no vibran. Primero tenemos las sordas. Estas no vibran nuestras cuerdas vocales. Ahí tenemos la P, la T, la K, la F, la Z, la S, la X y lo que es la H, pues, ¿no? Luego tenemos las sonoras, donde se van a articular con vibración. Es decir, nuestras cuerdas vocales sí van a vibrar. Ahí tenemos la B, la D, la G, la Y, la L, doble L, la R y M, N, N, las infaltables, ¿no? En este caso siempre vibran sonoras, sordas no van a vibrar, no nos olvidemos esa parte. La última clasificación, según las clases de consonantes, tenemos según la resonancia, y esto implica si el paso del aire, cuando hacemos mención de la expresión, el sonido, el uso de los signos, etcétera, como quiera decirlo, el habla, mejor dicho, si interfiere nuestras fosas nasales, o sea, nuestra nariz, o es solamente se produce en la cavidad vocal, son orales. Entonces, las nasales, donde sí tiene que ver nuestras cavidades, ¿no? De la nariz, fosas nasales, si hay interferencia no se va a producir adecuadamente el sonido, pero si está libre, obviamente tenemos a tres fonemas, tenemos la M, la N y la ñ, ¿no? Haz la prueba, tápate la nariz y verás cómo suena, y si te destapa la nariz vas a comprobar que suena distinto, ¿no? Y las orales, donde la resonancia, pues como se dice, se produce netamente en la cavidad vocal, no tiene nada que ver en este caso la cavidad nasal, pues en las orales son la P, la T, la K, la B, D, G, F, S, Y, X, C, L, R, Ch, Z y R. Esas son orales. No nos olvidemos, según la resonancia, nasales, orales. Vamos a ver ahora esa conversión, esa representación de fonemas a grafemas o viceversa. Este es en base al uso de nuestra lengua española, claro está. Tenemos fonemas, tenemos grafemas. Obviamente no es lo mismo, ¿no? En el caso de la fonema P, ¿ya? No hay ninguna alteración. Igual en grafema es lo mismo. Viene su conversión, o sea, su representación, peso, peso. Solamente hay una acentuación, que esa es la clasificación, ¿no? Que era suprasegmental. ¿Por qué? Porque siempre la fuerza está ahí. Y eso se representa esa tilde para diferenciar una de otra, pues en este caso, ¿no? Muy bien, nada más es por esa parte. En el caso de la B, sí, en grafema tenemos B y V, pero equivale a un solo sonido, que es el fonema B, nada más. Entonces ahí vemos en la representación vino, que en grafemas lo correcto es con V, pero en fonemas es con B. Y no te olvides siempre la tilde, ¿no? Con el grafema T en conversión a fonema T, igual no hay ninguna alteración, es lo mismo. Con la D tampoco no hay ninguna alteración. En lo que es con la K, o sea, la K, fonema K, ¿no? En grafema equivale a C, la misma K y la Q. Ahí tenemos los ejemplos. En fonema quinoa, sí, pero en grafema sabemos que es con la Q, pues. Ahí sí, normal. El fonema G, la G y la G acompañado de la U. Algunas palabras tienen la G con la U. En el caso de guiso, ¿no? Está la U, pero no mencionamos la U, solo está acompañándolo ahí, porque es parte de una, en este caso, estructura que tiene pues la palabra. Pero cuando mencionamos, obviamente no suena la U, pues. Por ende que para fonemas se elimina la U, ¿sí? Con la F no hay ningún problema. Con la Z, en la Z sí, la Z equivale a la misma Z, a grafemas, pero también a la C, pero con sonidos que se expresen con C y C, nada más. Ahí tenemos cielo, por ejemplo. Cielo es con C en grafema, claro está, ahí lo vemos, pero en fonema le ponemos teta, o sea, con Z, mejor dicho. Ya con Z no hay problema, la palabra Z es con Z y también con este sonido en fonema y grafema, ¿no? Y si no hay ningún problema. Con la S, el fonema S equivale al grafema S misma y también una X. Tenemos el ejemplo, en grafema xilófono sabemos que es con X, pero convirtiéndolo a fonema suena S, ¿sí? Con otros
fonema Y, con grafema Y no hay ningún problema. El fonema X, la X, equivale al sonido G, J. Con la G solamente en sonido G, con la E, I, G, nada más. El resto no. ¿Sí? Ya hemos visto el otro fonema anterior. Por ejemplo, genio. Sabemos que en grafema es con G, pero en fonemas con X. ¿Sí? Con chato solamente la Ch, perdón, con la Ch. En fonema es una C con un sombrerito arriba nada más. Ahí tenemos chato, ¿no? Lo único, no hay ninguna alteración más. Con la R no hay ningún problema. Con el grafema R, en fonema es una R, pero con un sombrerito arriba. De ahí no hay nada más. En la L no hay ningún problema. En la doble L es como una Y invertida en fonema. Si se dan cuenta, lo volteé, es como una Y invertida. De ahí igual, ¿no? Eso por un lado. Hay otros que en este caso le ponen como una E con un sombrerito, una rayita abajo de la L. También es válido, ¿ya? Pero generalmente se usa una Y invertida. En la M, en la N no hay ningún problema, como verán es igual, lo mismo. Pero en la Ñ es como una marquita, como un pisito, ¿no? Debajo de la misma N, convirtiendo a fonema el grafema Ñ. De ahí todo es igual. Bien, vamos a ver la otra parte para ir terminando el triángulo vocálico o el triángulo de Hilbert. En este caso, este triángulo se da porque nosotros al mencionar todo el conjunto de vocales, que son 5, claro está, hacemos como una especie de triángulo en nuestra cavidad vocal, ¿no? Hay veces puede pasar tu lengüita, ¿no? Hacia adelante, puede pasar hacia atrás, puede bajar. Y eso se va a representar en un posterior, un anterior o un central. Haz la prueba, experimentalo tú y darás fe a lo que uno está explicando aquí. Tenemos alta, tenemos un sonido medio y un sonido bajo, ¿no? En este caso porque la lengua pues sube, va al medio o va a bajar, pues obviamente. Entonces decimos mira cómo ponemos como queriendo dar un beso, ¿no? Igual con la o. Pero luego mira cómo cambia cuando dices las otras vocales. Te pido para esto que exageres, pues si no exagero no va a dar resultado esto. O. Ahora I, E. Y luego por último A. ¿Te das cuenta? Toda esa situación que se da es por ello que se produce como especie de triángulo vocálico, pues. Muy bien, jóvenes. Espero que haya entendido el tema de hoy. Espero de corazón que se haya entendido el tema de hoy. No es complejo, ya que es solamente sonido, es la conversión de fonemas a grafemas y una serie de características, pero lo importante, ¿no?, es que hayas prestado mucha atención a lo que se trabajó el día de hoy. A continuación vamos a resolver en conjunto, claro, los siguientes ejercicios. Entonces resolvemos la primera pregunta que nos dice: ¿cuántos sonidos distintos hay en la palabra chucherías? Para ello tenemos que convertir de esos grafemas a fonemas. Si convertimos esos grafemas a fonemas, la palabra chucherías tendríamos 8 fonemas, ¿no? Chu, che, ri, as. Hay 8 fonemas. Pero nos piden fonemas, sonidos distintos. Entonces la che con la chu, con la che, ambos tienen un fonema igual, equivaldría a 1. Entonces contamos 1, la U2, E3, R4, I5, A6 y S7. Por ende, sabemos cuántas hay, ¿verdad? 6 dijimos que no hay, 2 mucho menos, 3 tampoco, 4 tampoco, y hay 7 fonemas. Por ende, la respuesta correcta está en la alternativa E. En la pregunta 2 nos dicen: por el modo de articulación, la F, o sea, la F es. En este caso, si vamos a ver el modo de articulación, hay grupos. O sea, puede ser oclusivas, puede ser fricativas, puede ser africadas y también por ahí puede ser vibrantes o laterales. Entonces, ese es según el modo de articulación. Y nos piden la F en qué grupo está. Por ende, vamos a ver. Hay que tener en cuenta primero que cada grupo que se ha mencionado representa o contiene fonemas. Las africadas contienen a la che y nos piden la F, así que no es. Vamos descartando.
La B dice vibrante, contienen a la R y a la doble R, también descartamos. Las velares contienen a la K, X y G, descartamos también porque nos pide la F. Las oclusivas contienen a la P, a la B, a la T, a la D, la K y la G, no tienen a la F, descartamos, mientras que las fricativas sí contienen a la S, la X, la Z y la F. Por ende, dentro de este grupo encontramos, ¿no?, a la F, las fricativas. Muy bien. Pregunta 3 que nos dice las clases de fono. En este caso, los fonos presentan dos grupos, ¿no? Tanto para que se dé esa combinación de sonidos, vamos a juntar vocales y consonantes o viceversa. Pero obviamente eso regido bajo una norma, pues porque no solo está en el hecho de juntarlas y listo, sino tenemos que regirnos a ciertas normas, ¿no?, que tenga un sonido adecuado. Entonces, vamos con la primera, segmentales y consonánticos. No tiene nada que ver eso. Vocales y consonánticos. Ahí sí, porque en este caso decía, para que se dé un sonido adecuado, vas a juntar vocales y consonantes. Abierto y cerrado, ahí está hablando netamente de lo que es el conjunto de vocales, ¿no?, el triángulo vocálico que hablábamos. Tampoco sería. Los grafemas y alófonos, en este caso grafemas letras, y alófonos es el sonido diferenciado que tiene cada fono, por ende no sería tampoco. La letra y signos, bueno, son casi similares, también descartamos. Por ende, la respuesta sería vocales y consonantes, ¿verdad? Y la última pregunta dice, la disciplina lingüística que estudia el sistema fonológico de las lenguas y sus reglas combinatorias, ¿cómo se denomina? Primero hay que ver qué entendemos nosotros por lo que es sistema fonológico, que en este caso sería la combinación o el conjunto de sonidos articulados interrelacionados entre sí. Entonces, si ya tenemos una idea, entonces el enunciado nos pide cómo se llama esa disciplina lingüística que estudia pues ese sistema fonológico de las lenguas y sus reglas combinatorias. Si nosotros lo tenemos solamente en el pensamiento y no lo hemos manifestado, pues estamos hablando de signos que estamos aquí en nuestra mente, en nuestra cabecita, combinando para luego producirlo, pero todavía tengamos en cuenta que no lo hemos producido, solo lo estamos combinando, como quien dice, ¿no?, cuando te dicen a ti, piensa antes de hablar. Ya estamos pensando, estamos organizando en nuestra cabeza para luego manifestarlo. Entonces, esa combinación de signos lo estamos ordenando en nuestra cabeza. Por ende, la fonética nos habla de los signos combinatorios, pero ya articulados, ¿sí? En este caso, para que se entienda, la unión de vocales y consonantes, y en la producción nosotros lo conocemos como el habla. Pues cuando estamos ahorita, por ejemplo, que estoy conversando, eso sería la fonética, en otras palabras, y eso no sería porque no nos indica si ya lo hemos expresado. Nos dice que estamos combinando, más no está indicando si lo he expresado. La morfología en este caso estudia el conjunto de reglas, pero en este caso la estructura de la palabra. Entonces tampoco sería. En la C, la semántica, es una disciplina lingüística que va a estudiar el significado de las palabras. Tampoco tiene nada que ver con el enunciado que nos piden. La sintaxis, en este caso, tiene que ver con el orden de las palabras y a su vez cómo funciona cada una dentro de la oración. Tampoco tiene nada que ver. En cambio, la fonología nos habla del conjunto de esos signos que se va a combinar para luego producirlo. Por ende, esta ahí sí reúne esas características del enunciado que nos pide. Por ende, sería la fonología. Muy bien, jóvenes, espero se haya entendido el tema de hoy y los ejercicios que hemos desarrollado. Ahora ustedes van a desarrollar una ficha y sus exámenes virtuales que se les enviará. Por hoy es todo conmigo. Nos veremos en una próxima oportunidad.